Cuando piensas en Noruega, piensas en fiordos, auroras boreales, montañas, silencio. Pero este país es mucho más que paisajes. Noruega está llena de detalles que sorprenden, que enseñan, que inspiran. Así que hoy, te llevamos a descubrir datos curiosos sobre Noruega, que probablemente no sabías, y que tal vez te hagan querer quedarte para siempre. Aquí hay más fiordos que días en el año. Noruega tiene más de 1000 fiordos. Algunos tienen nombres imposibles. Otros, como el Geiranger o el NRY, son patrimonio de la humanidad. Todos, absolutamente todos, parecen irreales. En verano, el sol no se pone. Al norte del círculo polar ártico, el sol no desaparece durante semanas. Puedes salir a caminar a las 3 de la mañana. Y hacerlo bajo una luz dorada que no debería estar ahí, pero está. Y en invierno, no sale. Durante la noche polar, la oscuridad es casi total. Pero entonces, aparece la aurora boreal. Y lo que parecía una sombra se convierte en el espectáculo más mágico del cielo. La educación es gratis. Sí, también para estudiantes extranjeros. Las universidades públicas no cobran matrícula. Porque en Noruega, el conocimiento no se compra. Se comparte. Hay más salmón que gente. Noruega es uno de los mayores exportadores de salmón del mundo. Y su calidad, se nota. Aquí, el salmón no es un lujo. Es casi una religión. Hay más osos polares que personas, en Svalbard. En este archipiélago ártico, viven unos 2500 humanos. Y más de 3000 osos polares. Por eso, si sales del pueblo, debes llevar un rifle. El 80% de la electricidad es hidroeléctrica. Y sí, la mayoría de los coches ya son eléctricos. Noruega no solo habla de sostenibilidad, la practica. No hay propiedad privada en la naturaleza. Gracias al Allemannsretten, cualquiera puede caminar, acampar o recolectar bayas en cualquier parte del país, incluso en terrenos privados. Aquí, la naturaleza es de todos. Tienen una reserva mundial de semillas bajo tierra. En Svalbard hay una bóveda subterránea donde se guardan millones de semillas de todo el mundo, por si ocurre una catástrofe global. Es el arca de Noé vegetal de la humanidad. Los libros no pagan IVA. La lectura es sagrada. Y para que todos accedan a ella, los libros están exentos de impuestos. Además, el gobierno apoya a escritores con becas, solo por escribir. Trabajan menos, y viven mejor. La jornada es de unas 37 horas semanales. Y el equilibrio entre trabajo y vida personal no es un lujo. Es cultura. No hay montañas, hay esculturas naturales. En Noruega, cada cima parece diseñada con precisión. Desde el Preikestolen hasta el Trolltunga. Las montañas no son obstáculos, son destinos. Aquí, la calidad de vida no se mide en euros. Se mide en tranquilidad, en aire limpio, en tiempo libre, en silencio, en caminatas, en la capacidad de vivir sin necesidad de correr. Hay países que se cuentan. Y hay otros que se sienten. Noruega no te pide que la entiendas. Te pide que la recorras. Que la escuches. Que te dejes llevar por sus montañas quietas. Por su mar que nunca duerme. Por su viento que no sopla, susurra. Aquí, la naturaleza no es un fondo. Es protagonista. Cada fiordo es una herida azul tallada por el tiempo. Cada bosque, un templo sin techo. Cada pueblo, una pausa perfecta entre la tierra y el agua. Noruega no impresiona con exceso. Te conquista con calma, orden, profundidad. Es un país que no se apura. Y cuando llegas, te enseña a no apurarte tampoco. La luz es diferente. En verano, no se va. En invierno, apenas llega. Pero en ambos casos, crea paisajes que no parecen reales. En el norte,
El sol de medianoche alarga los días como un hechizo dorado. Y cuando llega la noche polar, el cielo se enciende con auroras que no hacen ruido, pero lo cambian todo. Las ciudades no compiten con el paisaje. Lo respetan. Oslo, Bergen, Ålesund, Trondheim. No quieren ser gigantes. Quieren ser hogares. Lugares donde la arquitectura se mezcla con el entorno. Y donde lo moderno y lo tradicional conviven en equilibrio. Aquí, el diseño es limpio, funcional. Y la belleza está en lo simple, en lo esencial. Pero Noruega no es solo paisaje. Es también cultura viva. Es música que nace del frío. Es mitología vikinga que aún flota en el aire. Es literatura, arte, tecnología y sostenibilidad. Es un país donde el futuro se construye sin olvidar el pasado. Donde el progreso camina al ritmo de la naturaleza. Aquí no te gritan. Te dejan espacio. Te saludan con la mirada. Y te enseñan que la libertad no siempre está en correr más, sino en parar, mirar, respirar. En Noruega, el silencio no incomoda. Te cura. Vas en tren por montañas nevadas. En barco entre fiordos infinitos. En coche por carreteras que parecen flotar sobre el mar. Y todo parece pensado para que no solo veas el paisaje, sino para que formes parte de él. Porque Noruega no es un destino turístico. Es una experiencia emocional. Un espejo enorme donde el mundo se ve tal como debería ser. Más limpio. Más sereno. Más humano. Así que si estás buscando algo más que un viaje, si querés sentir la tierra bajo tus pies, el hielo en la piel, el fuego en la mirada de quienes viven aquí, Noruega te espera. Sin ruido. Sin promesas. Solo con su verdad. Y eso es más que suficiente. No todas las capitales hacen ruido. Algunas te reciben con silencio, con calma, con respeto. Oslo no necesita gritar para ser inolvidable. Aquí, la naturaleza no está afuera, es parte de la ciudad. Ubicada entre fiordos azules y bosques infinitos, Oslo es donde los vikingos se encuentran con la arquitectura contemporánea. Una ciudad que respira sostenibilidad, arte y una serenidad difícil de explicar, pero fácil de sentir. Desde el puerto, el paisaje parece una postal minimalista. Agua quieta, montañas al fondo y edificios que no compiten con el entorno, lo acompañan. El Museo Munch, el Opera House flotando como un iceberg moderno. Y el barrio Hervika, donde cada estructura tiene algo que decir en voz baja. En Oslo, la belleza está en los detalles. En una bicicleta que cruza el parque al amanecer. En un café con ventana donde la nieve cae suave. En el contraste entre un bosque intacto y una galería de arte con luces suaves. Aquí, la ciudad no interrumpe la naturaleza. La invita a pasar. El invierno lo cubre todo de blanco. Pero la gente sigue caminando, esquiando, viviendo. Y cuando llega el verano, el sol casi no se esconde. Y Oslo se llena de vida, festivales, picnic frente al fiordo. Y niños que saltan al agua desde el muelle. En el parque de esculturas Vigeland, el arte sale a respirar. Más de 200 esculturas de piedra, bronce y hierro desnudo. Emocionan con cuerpos que no posan, sienten. Y al fondo, la ciudad se sigue moviendo, despacio, como debe ser. Pero Oslo también es futuro. Tecnología limpia, transporte eléctrico. Barrios donde la sostenibilidad no es un lujo, es lo normal. Una ciudad que no presume ser verde. Lo es. Oslo no busca impresionarte. Busca acompañarte. Y cuando la dejes atrás, tal vez no recuerdes una sola imagen espectacular, sino una sensación que no se va. La de haber estado en un lugar que te dio paz, sin pedirte nada a cambio.
¿Te encanta descubrir curiosidades del mundo, culturas sorprendentes y datos que te dejan con la boca abierta? Entonces este canal es para ti. Subimos vídeos que te harán ver el planeta con otros ojos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno. Y si conoces a alguien igual de curioso que tú, compártelo. Cada historia es una nueva aventura, y esto recién empieza. Algunas ciudades te deslumbran con sol. Otras, como Bergen, te enamoran con lluvia. Porque aquí, el cielo llora suave. Y cada gota cuenta una historia diferente. Escondida entre 7 montañas y abrazada por fiordos infinitos, Bergen es la puerta de entrada a la Noruega más profunda. Una ciudad que no se impone. Te envuelve. Con sus tejados húmedos, sus callejones empedrados y su silencio que nunca incomoda. El corazón de Bergen late en Briggen, un muelle antiguo con casas de madera color canela, que fueron testigos del comercio hanseático, y de 1000 inviernos que pasaron sin borrar su esencia. Caminar entre sus pasillos inclinados es tocar la historia con las manos. Pero Bergen no vive solo en el pasado. El arte moderno, la música alternativa y los cafés con estilo propio le dan un aire joven a una ciudad que sabe ser vieja sin envejecer. Desde el monte Flien, la vista parece una pintura. Barcos, montañas, tejados rojos y una niebla que lo vuelve todo místico. Y si subes con el funicular y bajas caminando por el bosque, vas a entender que Bergen no se visita, se respira. En el mercado de pescado, el salmón huele a mar recién llegado. Y en las noches frías, un café humeante o un vino caliente parecen hechos especialmente para el alma. Llueve mucho en Bergen. Sí, pero nadie corre. Nadie se queja. Porque aquí, la lluvia no arruina los planes. Es parte del paisaje. Bergen no es una ciudad para mirar con apuro. Es para caminar lento, para mojarse un poco, para quedarse mucho. Y cuando la dejas atrás, no te llevas souvenirs. Te llevas el clima, la luz, la nostalgia de haber estado en un lugar que susurra. Hay lugares que no parecen reales. Donde el tiempo se detuvo, el ruido se fue. Y la naturaleza habló más fuerte que nunca. El fiordo de Geiranger no se mira. Se contempla. En silencio. Ubicado en el corazón de Noruega, Geiranger es un fiordo que corta la tierra como una cicatriz hermosa. Agua helada, acantilados gigantescos, niebla que se mueve como un susurro. Un santuario natural donde todo es inmenso, menos tú. Desde el agua, las montañas parecen templos. Desde arriba, el fiordo es una herida azul perfecta. Y entre medio, cascadas que caen desde lo alto como si el cielo llorara despacio. Las más famosas, las 7 hermanas, el pretendiente, el velo nupcial. Sí, incluso las cataratas aquí tienen nombre, leyenda y carácter. Sube por el camino de las águilas. Mira el fiordo desde el mirador Dalsniva. Y entiende por qué aquí, el ser humano solo puede admirar y respetar. Los barcos que navegan Geiranger parecen miniaturas. Las casas rojas en las laderas, diminutas postales nórdicas entre la niebla. Todo es perfectamente pequeño, frente a esta obra maestra del planeta. En verano, el verde explota. En invierno, la nieve lo vuelve místico. Y en otoño, los colores se mezclan con la luz dorada como si el paisaje fuera pintado a mano. Cada estación convierte a Geiranger en un lugar distinto. Y todos son mágicos. Geiranger no tiene monumentos, ni shows, ni ruido. Porque no necesita nada. Solo su agua, su silencio, su altura y tu presencia. Y cuando te vas, no dices fui a un lugar hermoso. Dices, estuve frente a algo sagrado. No todos los viajes empiezan en un aeropuerto. Algunos comienzan con un sonido suave sobre rieles. Y te llevan directo al alma de un país. Así es el tren de Flam. Una travesía lenta hacia lo indescriptible.
Desde la pequeña estación de Flam, junto al fiordo más profundo de Noruega, comienza uno de los recorridos ferroviarios más impresionantes del planeta. No por su velocidad, sino porque cada kilómetro parece una postal que cobra vida. Son solo 20 kilómetros de viaje, pero en ese corto trayecto, pasas por 20 túneles. Montañas que te miran desde lo alto. Valles donde el verde es más verde que en ningún lado. Y cascadas que caen tan cerca del tren que casi puedes sentirlas en la piel. La estrella del camino, Høsfossen, una cascada furiosa que estalla en medio del silencio. Y si tienes suerte, hasta puedes ver a la Uldra, el espíritu mitológico de la montaña, bailando entre el vapor del agua. Sí, porque este viaje también tiene algo de leyenda. A bordo, todo va en calma. Ventanas panorámicas, madera cálida. Y una voz que narra, en varios idiomas, la historia de cómo este tren fue construido a mano. En condiciones imposibles, entre hielo y roca. Es una hazaña de ingeniería, pero también una obra de arte. Porque aquí, los humanos no vencieron a la montaña. La escucharon. Y le pidieron permiso para cruzarla. Al llegar a Myrdal, la nieve te espera. O la niebla. O el sol bajo y dorado. Depende de la estación, depende del día. Porque en este viaje, lo único garantizado es lo esencial. Vas a emocionarte. El tren de Flam no es solo un recorrido. Es una invitación. A bajar el ritmo. A mirar con otros ojos. Y a entender que a veces, el viaje más profundo es el que no tiene prisa. Hay ciudades que no necesitan ser grandes para ser inmensas. Ciudades que no gritan, pero resuenan. Trondheim es una de ellas. Una ciudad donde el pasado y el futuro caminan juntos, en silencio. Ubicada en la costa central de Noruega, Trondheim fue la primera capital del país. Y aún hoy conserva ese aire de lugar donde todo empezó. Aquí, los vikingos rezaban, los reyes eran coronados. Y el alma del norte se formaba piedra por piedra. La catedral de Nidaros es el corazón. Gótica, imponente, cubierta de esculturas que miran desde hace siglos. Es el punto final de peregrinaciones, el inicio de muchas historias. Y el lugar donde Noruega aún se arrodilla ante su pasado. Pero Trondheim no se quedó quieta. Hoy es una ciudad joven, universitaria, vibrante. Las bicicletas marcan el ritmo, los cafés rebalsan de ideas. Y las calles del centro antiguo se llenan de color y movimiento. Aunque el aire esté a 0 grados. El puente de la ciudad vieja, con sus portones rojos de madera, marca la entrada a un Trondheim de casas sobre pilotes, reflejadas en el río. Un lugar que parece sacado de una pintura nórdica. O de un sueño de invierno que no querés que termine. En el fiordo de Trondheim, el agua se estira hasta donde alcanza la vista. Y desde lo alto del mirador Kristiansten, la ciudad se ve pequeña, pero luminosa, como una joya protegida por la nieve y el tiempo. En invierno, Trondheim es calma blanca. En verano, es luz infinita. Y en cualquier estación, guarda algo que pocas ciudades tienen. Una conexión profunda con lo que fue, y con lo que puede ser. Trondheim no es la más grande, ni la más turística, pero es una de esas ciudades que, cuando te vas, te deja algo adentro, como si una parte de su historia se quedara contigo. No todos los paisajes están hechos para ser habitados. Algunos existen solo para ser contemplados. Preikestolen, el púlpito, no es solo una roca. Es una invitación al abismo. Y a la belleza más salvaje que existe. En el suroeste de Noruega, donde los fiordos tallan la tierra como esculturas líquidas.
Una formación de piedra se alza sobre el vacío. 604 metros de altura. Una plataforma perfecta, natural, brutal. Como si el planeta hubiera dejado ahí un altar para que el ser humano recuerde su pequeñez. Pero nadie llega fácil. Hay que caminar. 8 kilómetros de subida, roca, barro y viento. El sendero atraviesa bosques de cuento, sube entre lagos. Y a cada curva, el paisaje te prepara para algo más grande. Y entonces llegas. Y no sabes si respirar, arrodillarte, o simplemente quedarte quieto. Ahí está, el fiordo de Lise desplegándose como una herida azul infinita. Las montañas, a cada lado, parecen gigantes en guardia. Y tú, parado sobre una roca que desafía la gravedad, pero respeta la eternidad. No hay barandas. No hay luces. Solo tú y la inmensidad. No hay selfies que puedan capturar esto. Porque esto no es una imagen. Es una experiencia espiritual. La gente no grita. No corre. No habla fuerte. Todos se detienen. Miran. Y por un segundo. Entienden. Entienden que hay lugares donde el tiempo no importa. Donde el paisaje no es fondo. Es protagonista. En verano, el sol cae despacio y pinta la piedra de oro. En primavera, el viento sopla limpio y el cielo se abre. En otoño, las hojas cubren el sendero como un tapiz. Y en invierno, si te animas, la nieve hace de Preikestolen una catedral blanca y silenciosa. Este no es un mirador. Es un espejo. El fiordo allá abajo refleja el cielo. Y tú, parado arriba, te reflejas a ti mismo. Preikestolen no es para los que solo quieren ver. Es para los que quieren sentir. Para los que entienden que el verdadero viaje no está en la cima, sino en lo que pasa adentro cuando llegas. Porque cuando bajas, algo cambia. Y lo sabes. Ese silencio, ese vértigo, ese asombro, van contigo. Para siempre. Y ahí entiendes. La tierra no necesita hablarnos fuerte. Solo necesita que la escuchemos. Hay lugares que no se visitan. Se atraviesan. Se sobreviven. Se sienten. Svalbard no es turismo. Es frontera. Entre el hielo y el océano. Entre la luz y la oscuridad. Entre lo humano y lo salvaje. Ubicado a medio camino entre Noruega y el Polo Norte, Svalbard es uno de los puntos habitados más al norte del planeta. Un archipiélago blanco, inmenso, brutal, donde el sol no se pone en verano y no sale en invierno. La capital, Longyearbyen, es pequeña, silenciosa, surreal. Calles sin árboles. Casas de colores sobre nieve eterna. Acá, las puertas no se cierran con llave. Y nadie sale sin saber usar un rifle. Porque hay más osos polares que personas. Y el respeto por la naturaleza no es opcional. Es ley. En invierno, la noche polar cubre todo. No hay amanecer. No hay atardecer. Solo una penumbra azul, rota por auroras boreales que danzan sobre un mundo congelado. Y en verano, el sol nunca se esconde. Brilla a las 3 de la mañana, ilumina glaciares. Y transforma el hielo en espejos eternos. Todo es distinto. Todo es imposible. Y, sin embargo, real. Desde barcos que cruzan fiordos llenos de hielo, hasta motos de nieve que te llevan al corazón del Ártico. Cada rincón de Svalbard es un susurro del planeta en su estado más puro. Y más frágil. Aquí está el famoso Banco Mundial de Semillas. Una bóveda subterránea que guarda el ADN de la humanidad. Porque si todo se apaga, Svalbard será el lugar que lo recuerde todo. Pero lo más impactante no es el hielo, ni el frío, ni los glaciares. Es el silencio. Un silencio tan profundo que duele, tan real que te obliga a mirarte para adentro. Y a entender que este planeta, sin ruido, sigue hablando.
Svalbard no te da calor. No te da comodidad. Te da algo mucho más raro. Perspectiva. Porque cuando estás parado bajo la aurora, en silencio, rodeado de hielo y soledad, entendés que la Tierra no necesita de nosotros. Pero nosotros, la necesitamos entera. Hay caminos que unen ciudades, y otros que unen al ser humano con la naturaleza más salvaje. La Ruta del Atlántico, en Noruega, no es solo una carretera. Es una coreografía entre el mar, el viento y el asfalto. Un puente, entre lo imposible y lo hermoso. Construida sobre islotes y arrecifes del mar de Noruega. Esta ruta de apenas 8 kilómetros parece sacada de una película. Curvas imposibles, puentes que se elevan como olas de concreto. Y el océano, siempre presente. Tranquilo. O furioso. Nunca indiferente. El más icónico, el puente Storseisundet. Famoso por su curva dramática que, vista desde ciertos ángulos, parece un salto al vacío. Pero no es peligro. Es diseño. Y arte en movimiento. Durante el viaje, el mar se acerca tanto que lo sentís respirar. Las gaviotas te escoltan, la niebla lo vuelve todo místico. Y si hay tormenta, cada ola que choca contra la ruta es un espectáculo. Uno que no se repite. Porque esta ruta nunca se ve igual dos veces. En días de calma, parece una postal. En días de viento, parece un desafío. Y en ambos casos, es inolvidable. Porque no estás manejando sobre el mar. Estás manejando junto a él. Diseñada para resistir lo indomable. La Ruta del Atlántico fue construida para unir comunidades remotas. Pero terminó convirtiéndose en un símbolo. De coraje. De arquitectura. De respeto absoluto por el entorno. Puedes recorrerla en auto, en moto, en bicicleta. Y en cada caso, la experiencia cambia. Porque este no es un trayecto de punto A a punto B. Es un viaje emocional, visual, sensorial. La Ruta del Atlántico no está hecha para ir rápido. Está hecha para mirar. Para detenerte en cada mirador. Para oler el mar, sentir el viento en la cara. Y recordar que hay lugares donde la carretera es el verdadero destino. Y cuando la recorres completa, no te llevas un vídeo, una foto o una historia para contar. Te llevas un momento. Ese en el que entendiste que incluso el concreto, si se diseña con alma, puede bailar con el océano. Hay lugares que no te impactan con altura, ni con extremos. Te enamoran con calma, con luz suave, con brisa marina. Así es Kristiansand. La ciudad donde el sur de Noruega se llena de sol y color. Ubicada frente al Mar del Norte, Kristiansand es una postal costera, ordenada, viva. Casas blancas, calles limpias, y un ritmo que no corre, fluye. Aquí, la belleza no es exagerada. Es honesta, sutil, cálida. En verano, la ciudad cobra vida como una canción lenta de domingo. Barcos en el puerto, cafés al aire libre. Y gente que se detiene a ver el mar, como si fuera un viejo amigo. La playa de Bistranda está en el centro mismo de la ciudad. Y sí, puedes nadar, leer, o simplemente dejar que el tiempo pase, sin culpa. En el barrio antiguo, Posebyen, las casas de madera blanca parecen salidas de un cuento escandinavo. Y en cada rincón, florecen detalles. Una bici apoyada, una ventana abierta, un gato dormido al sol. Todo vibra con una paz que no necesita explicarse. Pero Kristiansand también es cultura.
conciertos al aire libre, museos modernos, y el impresionante Kilden Performing Arts Centre. Un teatro frente al mar que parece flotar como una escultura de vidrio y madera. Aquí, el arte respira con vista al océano. Y si te alejas un poco, te esperan islas escondidas, bosques tranquilos, senderos junto al agua, y pueblos de pescadores donde el tiempo se detuvo para siempre. En Kristiansand, el sur de Noruega, no solo se ve, se vive, se saborea, se agradece. Kristiansand no es para los que buscan ruido, es para los que buscan respiro. Y cuando te vas, no recordás un monumento, recordás un momento. El sol bajo sobre el mar, una caminata lenta, y una ciudad que te abrazó sin decir una sola palabra. No todos los lugares del mundo fueron hechos para ser comprendidos. Algunos, simplemente existen para ser sentidos. Las Islas Lofoten no entran en una descripción. Porque no son un destino turístico. Son un fenómeno. Un suspiro. Un milagro del norte. Ubicadas por encima del círculo polar ártico, estas islas se levantan del mar como montañas flotantes. Afiladas, salvajes, cubiertas de verde en verano y de nieve en invierno. El mar es frío, pero claro. El viento sopla fuerte, pero canta. Y cada rincón parece haber sido dibujado con paciencia y respeto. Los pueblos son pequeños, silenciosos, intactos. Reine, Amni, Nusfjord, Sakrisi. Nombres difíciles de pronunciar, pero imposibles de olvidar. Casas de madera roja, llamadas Rorbuer, que cuelgan sobre pilotes frente a fiordos que reflejan el cielo. Y cuando llega el invierno, todo se detiene. La nieve cubre los caminos, el silencio crece. Y las auroras boreales comienzan su danza. Luces verdes, violetas y rosadas que cruzan el cielo como pinceladas vivas. No hacen ruido, pero dicen todo. En verano, es otra historia. El sol no se va. A las 2 de la mañana, puedes caminar por la playa, leer un libro, salir a pescar o simplemente mirar el horizonte sin sombra. Se llama sol de medianoche. Y vivirlo, es como estar despierto dentro de un sueño. El contraste es brutal, pero armónico. Playas de arena blanca que parecen del Caribe, pero con agua helada del Ártico. Montañas puntiagudas como dientes de dragón, que se elevan directo desde el océano. Acantilados, fiordos, cabañas, mar, auroras. Todo en el mismo cuadro. Todo, perfectamente real. Y hay algo más. Una sensación que no se puede grabar ni mostrar en cámara. El peso del silencio. Ese silencio que no incomoda. Ese que te deja pensar, respirar, recordarte quién eres. Lofoten no te distrae. Te conecta. Y cuando te subes a un barco entre los fiordos, o pedaleas por una ruta solitaria junto al mar, no estás buscando nada, porque ya lo encontraste todo. Una versión de ti mismo que vive más lento, más liviano, más atento. Las Islas Lofoten no son para todos. No están hechas para apurar, para correr o para acumular fotos. Están hechas para sentir despacio, como se siente el viento frío en la cara, o el silencio que deja una aurora al pasar. Y cuando te vas, sabes algo con certeza. Nunca más vas a mirar el norte de la misma forma. Algunos destinos se marcan en un mapa. Otros, se graban en el alma. Y cuando llegas a Cabo Norte, no sientes que estás en un punto geográfico.
Sientes que estás en el borde del mundo. Ubicado en el extremo norte de Noruega, por encima del Círculo Polar Ártico, Cabo Norte es más que un acantilado. Es una declaración, una línea donde el continente termina, y donde empieza algo más inmenso, más frío, más puro. El océano Ártico se estira hasta perderse. Y el viento te habla. Llegar hasta aquí no es una escapada. Es una peregrinación moderna. Ruta E69. Carreteras solitarias, túneles, fiordos, renos. Días enteros conduciendo por paisajes donde el silencio pesa. Y cada curva te acerca no solo a un destino, sino a una experiencia que transforma. En la cima, no hay mucho. Un centro de visitantes. Una esfera de metal. Un acantilado que cae 307 metros al océano. Y un horizonte que no termina. Pero es suficiente. Porque aquí, lo mínimo, es inmenso. En verano, el sol de medianoche no se esconde. Se queda suspendido, girando alrededor del cielo. Como si el tiempo se negara a seguir. Puedes mirar el mar a las 3 de la mañana. Y ver todo bañado en oro suave. No hay sombra. No hay prisa. Solo luz. En invierno, todo cambia. La luz desaparece por semanas. Y la noche polar envuelve la Tierra en un azul profundo. Pero ahí, en la oscuridad total, aparecen ellas. Las auroras boreales. Luces verdes, violetas, que bailan en el cielo como si algo allá arriba estuviera celebrando. En silencio. Cabo Norte no es para mirar. Es para sentir con los ojos cerrados. Es un lugar que no te explica nada. Pero te lo dice todo. No tiene wifi. No tiene multitudes. Tiene viento. Tiene hielo. Tiene tiempo. Porque cuando te paras ahí, en ese acantilado, con el mar delante y el continente detrás, algo se reordena en ti. Algo cambia. No sabes si es la luz, el frío o el abismo. Pero sabes que algo se queda. Y no se va. Y cuando te vas, no dices, fui al punto más al norte de Europa. Dices algo más simple. Más profundo. Estuve en el borde del mundo. Y me encontré. No todo destino está hecho para mostrarse. Algunos prefieren que los descubras en silencio. Y cuando llegas a Senja, lo entiendes sin que nadie te lo diga. Aquí, el mar es frío, el cielo es ancho. Y el tiempo no corre. Camina descalzo. Senja es la segunda isla más grande de Noruega. Pero también, la más desconocida. Más salvaje que Lofoten. Más tranquila que Troms. Más íntima que todo lo que esperas. Está al norte del norte, donde el invierno se estira en sombras azules. Y el verano brilla sin pausa. Conducir por la ruta panorámica de Senja es como meterse dentro de un cuento nórdico. Puentes que flotan sobre fiordos. Caminos tallados entre montañas filosas. Y curvas que parecen hechas para que te detengas y respires. Cada mirador no es una parada. Es una pausa del alma. Un regalo visual que no necesita filtros. El mirador de Bergbotn te muestra un fiordo suspendido en silencio. Desde arriba, el mundo parece una acuarela. Desde abajo, una sinfonía sin sonido. En Am, las casitas rojas se reflejan en el agua tan perfectamente, que no sabes cuál es la real, y cuál el espejo. Y al llegar a Ersfjord, la montaña rompe el horizonte con tanta fuerza, que el mar se queda quieto, como si lo respetara. En invierno, Senja se cubre de blanco. Y el frío no es enemigo. Es parte del paisaje. Los lagos se congelan. Las luces se apagan temprano. Pero entonces, aparecen ellas. Las auroras boreales cruzan el cielo como un secreto revelado. No hacen ruido, pero lo cambian todo.
Y en verano, el sol nunca se va. El día dura 24 horas. Pero no cansa. Porque la luz en Senja no quema. Acaricia. Puedes caminar por la costa a la 1 de la mañana. Leer frente al mar sin sombra. O simplemente sentarte en una piedra y mirar. Sin hacer nada. Sin necesitar más. Senja no tiene grandes atracciones. No hay parques de diversiones. No hay centros comerciales. Hay acantilados, fiordos, cabañas, silencio. Hay calma. Y eso, vale más que todo. Los pueblos son pequeños. La gente te mira a los ojos. Te saluda como si el tiempo tuviera valor. Comen pescado fresco. Cuidan la montaña. Escuchan al mar. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a hacer lo mismo. Porque en Senja, todo se contagia. Incluso la paz. Senja no se olvida. Porque no es un viaje. Es un reencuentro. Con la naturaleza. Con el silencio. Contigo mismo. Y cuando te vas, entiendes algo que no sabías al llegar. No hace falta que el mundo te grite para emocionarte. A veces, alcanza con que te susurre. Hay ciudades que se construyen con el tiempo. Y hay otras que renacen de sus cenizas, y lo hacen con estilo. Aalesund es una de esas ciudades que no entran en la lógica del turismo clásico. No necesita grandes monumentos ni edificios imponentes. Su poder está en el detalle, en el ritmo lento, en la armonía. Aquí, el arte se mezcla con el aire. En 1904, un incendio lo cambió todo. La ciudad quedó destruida casi por completo. Pero Noruega no la reconstruyó con prisa, ni con miedo. La levantó con visión. Y en un acto casi poético, trajo a arquitectos jóvenes de toda Europa, que la redibujaron al estilo Art Nouveau. Desde entonces, Aalesund no es solo una ciudad costera del norte. Es una obra de arte habitable. Cada calle parece pensada para ser paseada sin prisa. Fachadas con dragones tallados. Ventanas curvas que imitan las olas. Puertas que parecen salidas de un cuento. Y si miras con atención, descubrirás símbolos, formas y colores que te invitan a observar más allá. Aquí, la belleza no es evidente. Es delicada. Es elegante. Pero Aalesund no vive solo de su arquitectura. La ciudad mira al mar. Está construida sobre varias islas, unidas por puentes, rodeadas de fiordos y protegidas por montañas. Y cuando subes al mirador de Axla, lo ves todo. El agua, la luz, los tejados. Y entiendes que la ciudad no está aislada del paisaje. Es parte de él. La vida aquí se mueve con suavidad. Los cafés tienen más silencio que ruido. Las conversaciones duran más que los mensajes. Y el tiempo parece estirarse, como la luz del verano noruego. Puedes perder horas mirando los barcos que van y vienen, el reflejo de las casas en los canales, o simplemente el vaivén del viento entre los tejados. En invierno, Aalesund se cubre de blanco y todo parece una postal. La nieve cae despacio, los escaparates se iluminan, y la ciudad se convierte en una especie de cuento nórdico. En verano, la luz nunca se apaga del todo. La ciudad vive bajo un sol suave, dorado, que no quema, acaricia. Y en otoño, los colores cambian y el aire se vuelve más introspectivo. Como si la ciudad respirara más despacio. No encontrarás aquí la energía vibrante de una capital. Ni falta que hace. Aalesund no busca impresionar. Busca acompañar. Es de esos lugares que no necesitan hablar alto para dejar huella. Y que, cuando los dejas atrás, te das cuenta de que te has llevado algo contigo. Aalesund no es un sitio de paso. Es un destino que te cambia sin darte cuenta. Y cuando te vas, no recuerdas una atracción turística.
Recuerdas una sensación. La de haber estado en equilibrio. La de haber caminado por una ciudad que no compite con el paisaje, porque forma parte de él. Así que si alguna vez sientes que todo va demasiado rápido, recuerda que existe un lugar donde el tiempo se detuvo para construir belleza. Un lugar que ardió, pero resurgió más hermoso. Un lugar llamado Aalesund. Y tal vez te esté esperando. Hay lugares que no te gritan para que los mires. Te susurran, te invitan, te envuelven sin prisa. Arendal es uno de ellos. Un pequeño puerto al sur de Noruega, donde el mar no separa, sino que une. Una ciudad que no quiere ser grande. Quiere ser tu refugio. Arendal está construida sobre la costa, entre islas, canales y casitas de madera blanca que parecen flotar. Fue durante siglos un puerto importante para la industria naval. Pero hoy es otra cosa. Un lugar donde la historia se mezcla con la tranquilidad. Y la vida se mueve con el ritmo de las olas. Caminar por el casco antiguo es como retroceder en el tiempo. Las calles empedradas suben y bajan entre casitas estrechas, con tejados inclinados y faroles que se encienden temprano. Todo parece diseñado para el paseo lento, para la conversación larga, para mirar sin buscar nada, y encontrarlo todo. La vida en Arendal se organiza en torno al mar. Los barcos entran y salen como si la ciudad respirara por el puerto. El paseo marítimo está lleno de cafeterías, terrazas, librerías. Y un mercado donde la gente compra pescado fresco, como se ha hecho aquí desde hace generaciones. Uno de los rincones más especiales es Tiolmen, el barrio más antiguo, donde aún se conservan más de 300 casas de madera. Todo es tranquilo, silencioso, armonioso. Y si subes a alguno de los miradores de las colinas cercanas, verás cómo la ciudad se abraza a sí misma, entre mar y bosque, como si quisiera protegerse de la prisa del mundo. En verano, Arendal se transforma sin perder su alma. Luz infinita, festivales pequeños, niños saltando al agua desde los muelles, familias en barca, conciertos al aire libre. Pero nada es masivo, nada es desbordante. Todo tiene el tamaño justo, la temperatura justa, el ritmo justo. En invierno, la ciudad se recoge. La luz se apaga antes, las ventanas se iluminan desde dentro, y las calles huelen a leña. Arendal no necesita más que eso. Un poco de nieve, una taza caliente, y el sonido de la marea al fondo. Es la definición de hogar. Arendal no es una ciudad para recorrer rápido. Es una ciudad para quedarse, para leer en un banco frente al agua, para desayunar sin mirar el reloj, para charlar con alguien que no tiene prisa. Y cuando te vas, no sientes que has visitado un destino. Sientes que has dejado un lugar donde podrías haber vivido. Porque hay sitios que te enseñan a bajar el ritmo, a respirar más despacio, a volver a lo esencial. Y Arendal es uno de ellos. Una ciudad que no necesita ser grande para dejar una huella profunda. Hay viajes que terminan cuando el avión aterriza. Y hay otros que no terminan nunca. Porque no se tratan de kilómetros ni de postales. Se tratan de cómo te hace sentir un lugar. De lo que deja en ti. De lo que te quita, y de lo que te devuelve. Noruega no es solo un país. Es un estado del alma. Aquí descubriste que el silencio puede ser compañía. Que la nieve no es ausencia, sino presencia en calma. Que la luz no siempre se mide en intensidad, sino en delicadeza. Viste el sol de medianoche dibujar sombras que no existen. Viste auroras cruzar el cielo como si alguien pintara el universo solo para ti.
Y entendiste que la belleza no siempre está en lo espectacular, sino en lo esencial. Aprendiste que no hace falta correr para llegar, que hay tiempo para detenerse, para escuchar, para sentarse frente a un fiordo sin mirar el móvil, que hay lugares donde el aire sabe distinto, donde el tiempo no se mide en horas, sino en pausas. Noruega no te habló fuerte, te susurró, y eso fue suficiente. Así que cuando salgas de este vídeo, cuando vuelvas a tus rutinas, a tus pantallas, a tu ruido, quizá te quede algo, una imagen, un silencio, una emoción sin nombre. Y si eso pasa, entonces ya lo sabes. No fuiste tú quien eligió Noruega. Fue Noruega quien, en silencio, te eligió a ti. Así que si este viaje te tocó, suscríbete, compa con acento RTLO, deja que otro también lo sienta. Y recuerda, hay países que se visitan. Y hay países que te cambian. Noruega es uno de ellos. Hasta pronto. Adet bra.